encuentra Carlitos? 138 contigo. Ya, listo, Carlos. Espera el pase. Luchito Zuta. Mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante Buenos días amigos y amigas de Andina Canal Online, esto es Mirada Electoral Elecciones 2016. Estamos nuevamente con nuestro ciclo de programas especializados en lo que va a ocurrir en estos comicios generales que se avecinan. Y bueno, en el marco de las entrevistas que estamos realizando a los candidatos presidenciales, también vamos a introducir un nuevo formato que tiene que ver con los postulantes de las listas parlamentarias. Aquellos que están en el primer puesto de cada lista van también a pasar por nuestro set para responder respecto a sus propuestas, respecto a lo que van a llevar al Congreso si es que son elegidos. Vamos a empezar este ciclo de programas sin que ello implique que no vamos a continuar con los candidatos presidenciales que aún nos falta entrevistar. De hecho, esta semana va a haber un nuevo programa con el señor Pedro Pablo Kuczynski que ya anunciaremos prontamente, pero hoy día tenemos en el contexto de las propuestas al Congreso al congresista Daniel Abugataz, congresista que va a la reelección por el Partido Nacionalista Peruano. Él es el que ocupa el primer lugar en la lista de candidatos de esta agrupación. Le agradecemos su presencia, congresista Abugataz. Y bueno, Susana, expliquemos un poquito a nuestra audiencia quién es nuestro entrevistado. Lo saben de sobra, pero hay detalles, hay más detalles que pueden ser interesantes, ¿no? Es anónimo. Sí, quería recordarles antes de la presentación de no dejar de contactarse con nosotros para cualquier pregunta que le quieran formular al congresista Abugataz a @agencia_andina, @agencia_andina. Ahí pueden formularle cualquier interrogante al invitado de hoy, que es arequipeño. El 14 de abril cumple 61 años. 16, y Wikipedia está equivocada. 16. Es 16 de abril, bonito. Es el mes de la poesía, por si acaso. Y tiene 10 años como parlamentario. Fue presidente del Congreso de la República durante el periodo 2011-2012 y dejó la empresa privada y un oficio más o menos remunerado bien y en buena ejecución por dedicarse a la política no solamente partidaria, sino a la política del servicio público y de la vocación de servicio del Estado. ¿Cómo está usted, señor congresista Abugataz Magluf? Muy bien, o sea, realmente tratando de iniciar una tercera etapa, ¿no? Que es después de haber
he estado en la oposición, ahora que estamos en el gobierno, esta tercera etapa se convierte en una etapa realmente totalmente diferente a lo que fueron mis anteriores participaciones en la política, ¿no? O sea, ¿qué es lo más distinto? Lo más distinto es que has estado en la oposición y has estado en el gobierno. Antes uno se presentaba, y cuando iniciamos, como una nueva propuesta, que eso sirvió en la primera y en la segunda candidaturas, me refiero no solamente a la mía, sino a la candidatura también de nuestro candidato. Pero en la tercera ya tienes tú una colita que jalar, ¿no es cierto? Te dicen, pero tú ya tú has estado de congresista, tú has estado. Hay algo muy curioso, conversando con la gente quiere experiencia, ¿no es cierto? Te dicen, no, yo quiero tener en el Congreso de la República políticos con experiencia. Pero cuando le das a escoger entre experiencia y renovación, escogen renovación. Entonces, yo creo que lo que debemos preocuparnos los partidos políticos es de hacer una propuesta que incorpore experiencia y renovación para poder satisfacer las verdaderas necesidades del país, ¿no? Bueno, como usted mismo lo ha señalado, señora Ugata, tiene usted pues una colita y también tiene un perfil como líder de opinión y líder dentro de su bancada. De otra manera no sería usted cabeza de la lista y no habría sido presidente del Congreso. En virtud de esa condición de vocero, le pregunto, ¿qué opinión le suscita esta resolución recientísima del Jurado Nacional de Elecciones? Ha confirmado el Jurado Nacional de Elecciones la decisión del registro de organizaciones políticas respecto al partido del señor Julio Guzmán. Y bueno, se está declarando improcedente este pedido de inscripción. Aparte, el jurado está rechazando las afirmaciones que desde las filas del partido del señor Guzmán se han hecho en contra, ¿no?, de esta institución. Bueno, todo esto, ¿qué opinión le merece? ¿De qué estamos hablando dentro del contexto de este proceso electoral con un incidente de este tipo? Mira, en primer lugar yo quiero aclarar que mi opinión está sustentada en que yo soy licenciado en Derecho. O sea, yo tengo una lectura distinta a la que tiene el ciudadano común y corriente. Cuando yo he revisado lo que ha ocurrido en el proceso de este partido Todos por el Perú, es realmente muy preocupante que un partido que pretende aspirar a la presidencia de la República no haya podido cumplir ni siquiera con lo que establece sus estatutos, lo cual demuestra ignorancia, impericia, incapacidad. Y yo saludo que el Jurado Nacional de Elecciones haya tenido los pantalones bien puestos de hacer respetar la ley, porque caso contrario hubiera sido entrar en un terreno de que cualquiera hace lo que le da la gana. O sea, ¿qué cosa es lo que ocurre? Esa gente de Todos por el Perú han comprado un partido político, como nadie los conocía, han hecho lo que han querido con las asambleas de delegados, han violentado el propio estatuto, no han respetado la democracia interna, y avalar eso sobre pretexto de que el candidato está en segundo en las encuestas hubiera sido decir mejor, olvidémonos de toda la reglamentación electoral, no existen leyes electorales, cada uno hace lo que quiere, que se presente quien se quiera presentar. Yo realmente saludo la decisión del jurado, que va a ser muy impopular, pero era lo que había que hacer, sustentado en mis conocimientos de derecho, ¿no? Este saludo contradice un poco lo que se está hablando en medios, en redes sociales desde hace unos días con curiosa insistencia, que es esta supuesta vinculación de Julio Guzmán precisamente con las filas del Partido Nacionalista y con el gobierno actual para el cual él ha elaborado. ¿Usted cómo ve esas afirmaciones, esas sospechas? ¿De dónde provienen y hacia dónde van? Esas sospechas del vínculo del señor Guzmán con gente vinculada al gobierno del presidente Ollanta. O sea, yo quiero dejar bien en claro esto. Definitivamente hay una enorme afinidad entre el Ministerio de Economía y Finanzas y cerca de 54 postulantes al Congreso por esa lista. O sea que son consultores, trabajadores del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si es una coincidencia, es una extraña coincidencia que de 130, 54 tengan vínculos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, si algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas decidieron entrar en política a través de este señor y todo, es un tema que tendrán que responder en su oportunidad los señores Castilla, seguro, los que manejan el Ministerio de Economía. Tengamos en claro que el Ministerio de Economía se maneja con absoluta independencia de los poderes políticos del país, ¿no? Y además hay un grupo de tecnócratas, es decir, los que trabajan hoy en el MEF son economistas y servidores públicos que tienen más de una década. Y responden básicamente, en la mayoría de los casos son tecnócratas serios, pero siempre se cuelan cositas, pues, ¿no? O sea, siempre... Yo, permítame un ratito, quería simplemente recordarles cuál es la nota de prensa que envía el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
y en el primer párrafo informa lo siguiente: el Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría, 3 votos contra 2, ha confirmado las resoluciones de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que declararon improcedentes las solicitudes de modificación de la partida electrónica de esta agrupación política, o sea, de Todos por el Perú. Hay otro párrafo que menciona esta nota de prensa que dice lo siguiente: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechaza unánimemente las imputaciones efectuadas por el candidato y la organización política, y los exhorta a mantener la prudencia debida en sus declaraciones a fin de contribuir con el normal desarrollo de las elecciones generales de 2016. Tiene que cumplirse la ley, usted lo acaba de manifestar, tiene que cumplirse la ley para todos. Para todos. ¿Eso quiere decir para el candidato Acuña, por ejemplo, o para lo que pasa en las filas del Partido Popular Cristiano? Es que ahí hay una trampita con el caso de Acuña. Acuña tiene la habilidad de estar cometiendo infracciones que no originan más allá que una sanción económica. Entonces, a un candidato que tiene 88 millones de soles de ingresos de utilidades anuales, ¿qué le importa pagar 50.000, 60.000 soles si de esa manera está haciendo campaña? Porque está regalando dinero. Y yo estoy seguro que va a seguir regalando dinero. Porque nosotros los congresistas, cuando evaluamos la ley electoral y dijimos que había que poner sanciones drásticas como el retiro de la candidatura a quienes violan, todos los partidos políticos dijeron no, que dejémonos con las sanciones económicas. Y eso, en el caso del señor Acuña, es un saludo a la bandera, pues, porque el señor no tiene ningún problema en meterse la mano al bolsillo izquierdo y al derecho, te saca 40.000, 50.000, 100.000 soles sin ningún problema. Entonces, Acuña en ese sentido es más vivito, es más vivo. O sea, las cosas que está haciendo no lo van a sacar de carrera, salvo que alguien... Ninguna de las dos, ni el plagio, ni el tema del... Ni el plagio, ni la plata, salvo que alguien presente... Ni comprar votos. No, pues, o sea, no dice en ninguna parte de la ley electoral que tú no puedes comprar votos. O sea, salvo que alguien presente que él haya mentido en su hoja de vida. O sea, haber mentido en la hoja de vida comprobadamente es sí causal de vacancia o, digamos, de nulidad de la inscripción, ¿no? Todos estos casos, congresista Bogatás, bueno, dan un panorama de nuestra política un poco deprimente, y esto me trae al recuerdo un tuit que usted lanzó hace relativamente pocos meses en el que decía que usted estaba tan desencantado de la política que optaba por renunciar a ella, pero bueno, ahora lo tenemos postulando al Congreso nuevamente. ¿Qué pasó en el interín? Bueno, hubo un caso en concreto que desencadenó varias cosas, que fue mi defensa de esta señora en gestación que fue votada del Congreso de la República violando la ley, la Casa de las Leyes, donde pude percibir realmente lo que significaba una mayoría dictatorial, autoritaria, ¿no? Que era la alianza entre el APRA, el Fujimorismo y Acción, justamente el partido del señor Acuña, que aprovecharon una situación donde yo revelé una situación de injusticia, además que querían hacer una votación secreta, algo absolutamente prohibido por reglamento del Congreso. A raíz de eso, yo digo que sí, estoy yo decepcionado porque no he hecho todo lo que he podido hacer, pero tampoco puedo permitir que la política la manejen así. Y te digo, eso tuvo mucho que ver, muchísima gente que habló conmigo, sobre todo mujeres abandonadas, mujeres solas, mujeres maltratadas por su centro de trabajo, que me hicieron recapacitar y decir, no, todavía tengo camino por recorrer en la política. Ya lo llamaron. Ya nos vamos a una pausa, sí, Fidel. Nos vamos a una pausa, esta vez regresamos con el congresista Daniel Bogatás, candidato a la reelección por el Partido Nacionalista Peruano, y ya preguntándole sobre las propuestas que está llevando, si es que nuevamente vuelve a ser electo en esta función. No se olviden que pueden dirigir sus preguntas a nuestro invitado a través de nuestra cuenta en Twitter, @agencia_andina. Volvemos después de esta pausa.
estamos de vuelta con Mirada Electoral, elecciones 2016 vía Andina Canal Online. Nuestro invitado esta mañana es Daniel Abugataz, candidato a la reelección parlamentaria por el Partido Nacionalista Peruano. Él encabeza la lista de candidatos al Congreso por Lima de esta agrupación del partido de gobierno. Y bueno, nos estábamos refiriendo con él sobre lo que está ocurriendo en la coyuntura electoral en este primer bloque que hemos tenido en nuestro programa. Y bueno, queríamos también ahora consultarle sobre las propuestas que va a llevar él y la bancada de la que le toque participar al Congreso en el siguiente periodo de gobierno. Señora Abugataz, la reforma electoral, por ejemplo, fue un caballito de batalla de varios grupos políticos, incluido el suyo en este último quinquenio. Pero sin embargo, como que no se logró concretar del todo en muchos aspectos, en varios aspectos. Bueno, no sé si en su visión de lo que debe ser la legislación electoral cabe seguir planteando modificaciones, concretamente, por ejemplo, en el tema del voto preferencial que se buscó eliminar, parece que sin éxito. Yo creo que el problema es mucho más grave que eso, ¿no? Y yo quiero aprovechar este momento para hacer una explicación. De acuerdo a la ley electoral vigente, los partidos que no participan en un proceso electoral pierden la inscripción. Entonces yo he hecho unos comentarios ahora en una radio que lo que existe el día de hoy es una ventana abierta por la nueva legislación electoral de que si tú ves que las cosas no te van bien, no participas en un proceso electoral y preservas la inscripción de tu partido. Eso se ha malentendido, yo he hecho referencia a que esa es una opción que te da la nueva legislación electoral, porque inclusive hoy leí en la mañana noticias de que Alan García estaría evaluando retirar su candidatura para que el APRA no pierda la inscripción. Cuando a mí me han formulado la pregunta, yo he dicho, esa es una eventualidad que la puede analizar cualquiera en su momento, pero que nosotros no la vamos a hacer, ¿no? Yo quiero, por favor, ese tema... O sea, el Partido Nacionalista participa hasta el final participamos hasta el final. Contienda electoral. Pero ese tema es crucial para entender la crisis de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque yo propuse en ese entonces que no solamente no se debía de permitir no participar, sino que debíamos de prohibir las alianzas. O si tú vas a tener una alianza, tienes que duplicar el voto. Si son 5% por partido, si son 2 partidos, 10%. ¿Por qué? Porque toda la legislación laboral está hecho para mantener estos partidos cascarón. Estamos viendo lo que acaba de ocurrir con este candidato que ha sido retirado de la contienda, porque era un partido de laboratorio, hecho sin gente, hecho sin bases, y eso es lo que está socavando la política en el Perú. Pero en concreto, ¿qué propuestas introduciría usted de ser electo en el Congreso? Yo creo que tenemos que hacer un cambio radical y tenemos que abrir la cancha. O sea, tenemos que abrir la cancha, tenemos que tener un sistema mixto con la participación de partidos políticos, pero también permitir la participación de la sociedad civil. Yo creo que el descrédito o el poco avance de los partidos políticos en los 200 años de república que tenemos amerita que evaluemos abrir la cancha. O sea, no se trata de sacar a los partidos, pero yo creo que no podemos seguir negándole gente, por ejemplo, como este joven Guzmán. O sea, los movimientos sociales, movimientos regionales... Tienen que tener un espacio. Tienen que tener un espacio, ¿no es cierto? Yo creo que... un espacio de representación. Un espacio de representación, y eso tiene que tener legal, y eso tiene que tener también un respaldo legal que te permita que si tú quieres ser candidato, reúnes pues 20.000, 30.000, las firmas que sean, pero no necesariamente que te obliguen a armar todo un aparataje político que se termina siendo un disfraz. Ahora, mis propuestas concretas van en 2 líneas que tienen que ver con la persona en sí. Una de ellas es la seguridad, de la cual todos tenemos derecho. Y creo que el Congreso de la República tiene una obligación moral de dar un golpe, me refiero a un golpe contra la delincuencia. Y para hacer eso nosotros tenemos que darle a las fuerzas del Ejecutivo, a aquellos, a los gobiernos regionales, a la policía, tienes que darles elementos para que puedan realmente aplicar la mano dura. Y la mano dura se aplica de 2 formas. Con cárcel efectiva, así tú hayas robado un plátano, te irás 8 horas, 2 días, 4 días, que eliminar todo lo que es prisión suspendida. Y segundo, incorporar un proceso de readaptación a través del trabajo forzoso. Ahí te dirán los derechos humanos,
que pataleen lo que quieran patalear. Por eso es que te digo que el Congreso tiene que ahí ponerse fuerte y dar un golpe. Ese golpe tiene que respaldar las posiciones de aquellos que van a ejecutar las normas. Atributos a la Policía Nacional y a quien le compete además. Al Poder Judicial, a los gobiernos locales, yo creo que ya debemos endurecer dar el penas salto. o más que endurecer penas. Efectivas, penas efectivas. Otras alternativas de Otras penas. alternativas, penas efectivas, donde tú tengas, si un muchacho hicieron vandalismo, esos muchachos los tienes después 3 meses bajo un proceso de readaptación, con trabajos físicos, cursos de cívica, moral. Mira, tenemos que cambiar. Así como estamos yendo, no vamos a ningún lugar. Ese es un aspecto. Sí, permítame insistir en esto. Usted habla también desde la experiencia de haber sido parte del gobierno. Sí. ¿Y por qué entonces no se ha puesto el énfasis necesario en estas propuestas que usted está replanteando? Y porque hay que tener en cuenta que se ha dicho que en este gobierno es que ha recrudecido esta inseguridad ciudadana. No es cierto que se ha recrudecido, ha continuado su avance progresivo. Yo sí he hecho estas propuestas, lo que ocurre es que no hemos logrado el consenso dentro de... ¿Por qué no hemos logrado el consenso? Uno, porque dicen que esa es una responsabilidad neta del Ejecutivo. Por eso es que te digo que el Congreso tiene que cambiarla, o sea, el Congreso tiene que imponerse, porque te dicen, tú no te metas, esto es responsabilidad. Oye, un ratito, ¿cómo que no me meto? Nosotros representamos al pueblo que está sufriendo los asaltos y los abusos diarios de la gente. Ese es un área donde la que yo quiero tratar de concretar las propuestas que tengo. Usted mencionaba al inicio que, digamos, esta experiencia de haber sido congresista de oposición, luego ser congresista del partido de gobierno, lo ubica de una manera distinta en esta tercera posibilidad que tendría de ser electo congresista por el Partido Nacionalista. ¿Qué es lo nuevo? Si usted me tuviera que decir las 2 cosas más novedosas que propondría en esta gestión de Congreso, eso uno, y lo otro, perdóname Fidel, y lo otro es, ¿se ha pensado con la experiencia que tiene también el Congreso de algún mecanismo que efectivamente mejore el vínculo con el Ejecutivo, lo haga más efectivo, lo haga más fácil, ¿no? Porque además de siempre estar preocupados porque cada uno tiene su poder y no meterse en el ámbito del otro, lo cierto es que el Congreso no conoce tampoco mucho el ámbito ejecutivo. Has tocado un tema. Son 2 preguntas, pero has tocado un tema. Empiezo por la del Ejecutivo. Nosotros tenemos un problema serio a nivel nacional por la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que fue promulgada durante el gobierno de Alan García. En esa ley, el Ejecutivo se atribuye el diseño y ejecución de las políticas públicas, cuando la Constitución establece que es el Estado, que es decir, todos los poderes, legislativo, ejecutivo, poder judicial, la sociedad civil, organizaciones sociales, esos constituimos el Estado. Ahí hay un problema de concepto gravísimo. O sea, hay un problema diciendo, oye, un ratito, tú no te metas en políticas públicas, le dicen al Congreso, pues las políticas públicas las determina el ministro de turno. Grave error. Eso tenemos que cambiarlo. O sea, eso es un cambio radical. Y el otro cambio radical es algo que tiene que ver con todos y cada uno de los ciudadanos peruanos, con los independientes, con los informales, con los profesionales, con los dependientes, con los trabajadores del hogar, derechos laborales para todos. O sea, yo creo que el Perú ya ha avanzado lo suficiente para que enfrentemos de una vez por todas que todos tienen que tener derecho a su gratificación, todos tienen que tener derecho a una CTS completa. En el día de hoy el trabajador agrícola tiene mitad de vacaciones, tiene mitad de CTS. Los trabajadores del hogar tienen mitad de derechos. Los trabajadores públicos, ustedes son trabajadores públicos, ustedes no tienen derecho a gratificación. Entonces tienes 1 millón y pico de trabajadores públicos, tienes otro tanto en las Fuerzas Armadas y policiales, entre pensionistas, que tienen derechos laborales disminuidos. Y eso tiene que ver con el gran salto que tenemos que dar, que es tener un sistema de pensiones justo y real. Lo cual, si tú ya hablamos de una revolución en términos de los derechos laborales, esos derechos laborales nos van a llevar a tener un sistema pensionario que te garantice que no vas a llegar a los 65 años o más y vas a tener que vivir con 200 o 300 soles al mes, cosa que es imposible. Congresista Bogatas, tenemos una pregunta que nos hacen llegar nuestra audiencia desde Twitter. Nos dicen si usted cree que sacar a las calles a la fuerza militar sea la solución para la seguridad ciudadana. Esto retomando la propuesta. No es necesario, mira, no es necesario. Yo quiero incidir en una cosa. La ciudad como tal, tenemos que cambiar el chip de la policía. O sea, la ciudad como tal tiene que garantizarte la seguridad.
O sea, tenemos que fortalecer los sistemas de serenazgo, si tiene que haber una integración con la policía o una ampliación, lo que tenga que haber, pero el responsable de tu seguridad tiene que ser tu alcalde. A mí no, yo no puedo decir, vaya usted a reclamarle al director de policía que está, oye un ratito, yo vivo en esta ciudad, yo pago mis impuestos en esta ciudad. Tenemos que hacer ese cambio, o sea, el alcalde tiene que tener capacidad de decisión y asumir responsabilidades frente a la... Todos estos cambios tienen que ver también con la ley orgánica de municipalidades, por eso te digo, en realidad lo que debiera tener el Perú es una nueva constitución. O sea, los cambios que estamos hablando en términos de manejo de políticas públicas, en términos de derechos laborales, en temas de organización territorial, estamos hablando de cambios radicales. Eso propondría usted, cambio de la Constitución. Eso lo vengo proponiendo, pero parece que soy el único que cree en eso. Bueno, se nos fue el tiempo sumamente rápido con esta entrevista con Daniela Bugatás, cabeza de lista por el Partido Nacionalista Peruano en la lista de congresistas por Lima, que esta agrupación está planteando al electorado. Nosotros vamos a regresar con un invitado más, no sin antes volver a agradecerle a nuestro invitado Daniela Bugatás su presencia esta mañana en Mirada Electoral Elecciones 2016. Regresamos luego de esta pausa con Rosa Mavila.